Me dejaron solo cuando una lesión me destrozó la vida, dijeron que no tenían dinero, y al mismo tiempo le compraron una casa a mi hermano. Salí adelante sin ellos, construí todo desde cero, y ahora que el karma los alcanzó y me necesitan, descubrieron que mi ayuda, y mi perdón, es lo único que ya no pueden pagar. Me llamo Matías, tengo 32 años, y soy independiente desde los 18. No porque buscara libertad, aventura o algún discurso inspirador sobre crecer. Simplemente porque mis padres dejaron claro desde temprano que yo era el hijo que debía arreglárselas solo. El que podía con todo. Mientras tanto, mi hermano menor, Sebastián, recibió siempre el paquete completo de apoyo familiar. El favoritismo fue tan evidente durante nuestra infancia que, visto desde afuera, habría resultado casi cómico, si no hubiera sido mi propia vida. Sebastián jamás hacía nada mal. Si olvidaba una tarea, mi madre corría a llevársela a la escuela. Si suspendía un examen, mi padre aparecía en el colegio exigiendo explicaciones, convencido de que el problema no podía ser su hijo. Si lo atrapaban bebiendo alcohol a los 16, la respuesta era siempre la misma: son cosas de chicos, todos experimentan. Yo, en cambio, obtuve una sola C en una materia durante la secundaria y me castigaron un mes entero. Sin teléfono, sin salidas, sin nada que no fuera estudiar y hacer tareas domésticas. Cuando señalé la diferencia de trato, mi padre me soltó una frase que todavía hoy me revuelve el estómago. Sebastián necesita más apoyo porque es sensible. Tú eres fuerte, puedes manejarlo. La traducción real era simple: no tenemos ganas de esforzarnos contigo, así que lo vamos a llamar formación de carácter. Trabajé durante toda la secundaria porque sabía perfectamente que nadie iba a pagarme la universidad. Mi padre administraba un almacén de tamaño medio y ganaba un sueldo decente. Mi madre trabajaba medio tiempo en una oficina de seguros. No éramos ricos, pero tampoco vivíamos al límite. Podían ayudarme, eligieron no hacerlo. Valorarás más tus estudios si te los pagas tú mismo, me dijo mi madre cuando le pregunté si podían colaborar con la matrícula. Mientras tanto, el fondo universitario de Sebastián seguía intacto, acumulando intereses, esperando a que él decidiera qué quería estudiar. Spoiler, nunca lo decidió. Yo cursé 2 años en un instituto comunitario y luego me transferí a una universidad estatal. Viví en el departamento más barato que encontré, compartido con 3 personas. Trabajé a tiempo completo en un almacén durante los veranos e inviernos, y a medio tiempo durante el ciclo lectivo. Me gradué en gestión logística con unos $28.000 en préstamos estudiantiles sobre la espalda. Conseguí trabajo en una empresa de transporte apenas terminé la carrera. Empecé desde abajo, moviendo cajas, aprendiendo sistemas de inventario. No era glamoroso, pero se me daba bien. Durante 6 años fui ascendiendo hasta convertirme en supervisor. Ganaba alrededor de $52.000 al año, suficiente para pagar mis deudas, alquilar un departamento decente de una habitación, y por primera vez, ahorrar un poco cada mes. Sebastián, en cambio, abandonó la universidad después de 1 año y medio. Simplemente dejó de ir a clases. Cuando mis padres se enteraron, no hubo gritos ni consecuencias. Solo una decepción suave, casi cariñosa. Volvió a vivir con ellos sin pagar alquiler y pasó los 2 años siguientes saltando entre trabajos de medio tiempo en cafeterías y tiendas. Cada cena familiar se transformaba en una especie de sesión terapéutica donde mis padres hablaban del camino de Sebastián, de su búsqueda personal, como si estuviera en un retiro espiritual y no simplemente evitando responsabilidades. Cuando yo mencionaba un ascenso o un aumento de sueldo, recibía un distraído: «Qué bien, hijo», antes de que la conversación volviera, inevitablemente, a la última crisis existencial de Sebastián: si debía estudiar arte, convertirse en agente inmobiliario o aprender a programar. Y entonces ocurrió el accidente. Fue en octubre del año pasado. Estábamos haciendo inventario en uno de los depósitos principales. Yo estaba sobre una plataforma elevadora revisando estanterías altas. El protocolo indicaba que debía haber un observador y que el equipo debía colocarse sobre una superficie nivelada. Pero íbamos atrasados y el supervisor apuraba a todos. Me estiré para alcanzar una carpeta que había quedado detrás de unas cajas cuando la plataforma se desplazó. El suelo no estaba tan nivelado como parecía y el peso se descompensó. La máquina se inclinó y caí desde unos 4 metros. Aterricé de lleno sobre el lado izquierdo. Me rompí la clavícula, me fracturé 3 costillas y dañé gravemente el hombro, al punto de necesitar cirugía. El dolor era indescriptible. Respirar era como recibir una puñalada constante. No podía mover el brazo. Me quedé tendido en el suelo del almacén, intentando no desmayarme mientras mis compañeros llamaban a emergencias. Hospital, operación, rehabilitación. Todo el paquete completo. El médico fue claro: estaría fuera del trabajo al menos 4 meses, quizás 6. La aseguradora laboral cubría los gastos médicos, pero solo una parte del salario.
Y la empresa tenía una política muy clara, más de 90 días de baja médica significaban que podían prescindir de tu puesto. Hice las cuentas rápidamente. Perdería unos $2.500 mensuales durante varios meses. Además, necesitaba ayuda básica, no podía levantar el brazo por encima de la cintura ni cargar nada más pesado que una taza de café. Llamé a mis padres desde el hospital, al día siguiente de la cirugía. Les expliqué todo. Les dije que estaría complicado económicamente, que quizá necesitaría pedir dinero prestado para cubrir alquiler y servicios. Incluso pregunté si podía quedarme con ellos 1 o 2 meses, hasta poder valerme por mí mismo. La respuesta de mi padre fue inmediata. Matías, nos encantaría ayudarte, pero el dinero está muy ajustado. A tu madre le redujeron las horas y tenemos nuestras propias cuentas. Vas a tener que arreglártelas. Mi madre tomó el teléfono y repitió básicamente lo mismo. Añadió que siempre había sido tan independiente y capaz, que seguramente encontraría la forma. Tal vez pedir ayuda a amigos. Quizá investigar programas de asistencia estatal. Estaba acostado en una cama de hospital, todavía bajo los efectos de los analgésicos, apenas capaz de moverme, cuando mis padres me dijeron, con total frialdad, que tenía que arreglármelas solo. Ese momento me golpeó de una forma distinta al favoritismo con el que había crecido. Ya no se trataba de recibir menos atención o menos apoyo emocional. Esta vez necesitaba ayuda real, concreta, y me estaban cerrando la puerta en la cara. Quien apareció cuando más lo necesitaba fue Felipe, un amigo de toda la vida. Él y su esposa acababan de comprar una casa y tenían una habitación libre. Sin dudarlo, me ofrecieron quedarme con ellos mientras me recuperaba. No quisieron aceptar alquiler ni dinero alguno. Lo único que me pidieron fue que ayudara con las compras cuando pudiera. La familia se apoya, me dijo Felipe cuando intenté agradecerle por enésima vez. Y a veces la verdadera familia no es la que comparte tu apellido. Mudarse con ellos fue una experiencia profundamente humillante, aunque no de la forma que uno imagina. Siempre había sido el tipo autosuficiente, el que resolvía sus propios problemas. De pronto, dependía de otros para casi todo. Felipe tuvo que subir mis maletas por las escaleras porque yo no podía cargar nada. Camila, su esposa, organizó la habitación pensando en que todo quedara a mi lado derecho, ya que no podía usar el brazo izquierdo. La primera noche, me senté en el borde de la cama y lloré. No era solo por el dolor físico, que era intenso, sino por darme cuenta de que personas que no compartían mi sangre me estaban tratando con más humanidad que mis propios padres. Felipe tocó la puerta, entró sin decir palabra y se sentó a mi lado. No habló. Solo estuvo ahí hasta que logré recomponerme. Los primeros meses fueron durísimos. La rehabilitación resultó incluso más dolorosa que la lesión original. Me despertaba en plena madrugada y, sin darme cuenta, me giraba hacia el hombro dañado. Pasaron semanas antes de que pudiera vestirme solo. Camila tenía que ayudarme con cosas tan básicas como ponerme una camiseta o cortar la comida en el plato. Las sesiones de fisioterapia eran una tortura organizada. 3 veces por semana iba a una clínica donde me atendía Paula, la terapeuta. Me hacía repetir ejercicios que parecían diseñados para quebrarte la voluntad, rotaciones de hombro, bandas de resistencia, pesas de apenas 1 kilo que se sentían como bloques de cemento. El dolor es parte del proceso, decía Paula mientras yo apretaba los dientes. Tu cuerpo está recuperando lo que la lesión te quitó. Muy motivador, claro, sobre todo cuando estás empapado en sudor y apenas puedes levantar el brazo a la altura del pecho. El golpe mental, muchas veces, era peor que el físico. Antes de la lesión, era supervisor, tenía personas a mi cargo y estaba encaminado a un puesto gerencial. Ahora necesitaba ayuda para ducharme y no podía ni abrir un frasco de mantequilla de maní. Aún así, Felipe jamás me hizo sentir una carga. Bromeaba diciendo que por fin estaba aprendiendo lo que era la humildad. Camila le pedía que se callara entre risas y luego me preguntaba si necesitaba algo. Sus hijos, 2 niños de 6 y 8 años, me adoptaron como una especie de tío improvisado. Me dejaban dibujos sobre la mesa de noche y me contaban historias inventadas. Esos pequeños gestos hacían los días un poco más llevaderos. Alrededor de la 6ª semana, tuve una noche especialmente mala. El dolor estaba peor de lo habitual y acababa de recibir otro correo de la empresa diciendo que aún no sabían cuándo podría reincorporarme. Me quedé sentado en la sala, mirando al vacío. Camila se sentó a mi lado. ¿Estás bien? No, le respondí. Siento que todo se está desmoronando y no puedo hacer nada para evitarlo. Ella asintió con calma y me contó algo que desconocía. 3 años atrás, antes de que nacieran los niños, Felipe había sido despedido. Estuvieron al borde de perderlo todo. Tarjetas al límite, atrasos en el alquiler, semanas enteras comiendo fideos instantáneos. Fue el periodo más oscuro de sus vidas. ¿Cómo salieron de eso? Le pregunté. Apoyándonos y aceptando ayuda,
me dijo. A Felipe le costó mucho entender que pedir ayuda no es fracasar. A veces simplemente necesitas a otros. Odio depender de los demás. Lo sé. Pero quienes te quieren no lo ven como una carga. Lo ven como una oportunidad de estar para alguien que les importa. Déjanos ayudarte, Matías. Eso también es familia. Esa conversación se me quedó grabada. A partir de ahí, empecé a dejar de resistirme y a aceptar su apoyo sin pelearlo todo el tiempo. El impacto económico fue devastador. Incluso con parte de los gastos cubiertos por el seguro laboral, mis ahorros se evaporaron tratando de pagar el alquiler de mi departamento, el auto, el seguro, los préstamos estudiantiles, todo. Para el tercer mes, estaba prácticamente en la ruina. Tuve que vender el coche para cubrir cuentas urgentes. Empecé a atrasarme en los pagos y mi historial crediticio se desplomó. Durante todo ese tiempo, mis padres no llamaron ni una sola vez para saber cómo estaba. ¿Ni una? A veces enviaba algún mensaje informando cómo iba la recuperación y recibía respuestas breves, impersonales, nos alegra que mejores o ánimo. Nada más. Ni una visita, ni una pregunta real. Mientras tanto, veía a Sebastián publicar en redes sociales cenas familiares en casa de mis padres, escapadas de fin de semana, celebraciones normales. Todo seguía igual, solo que yo no existía en esas fotos. En el cuarto mes, por fin recibí el alta médica para volver a trabajar. Pero mi puesto ya había sido ocupado. La empresa me ofreció un cargo inferior, con un salario de 38.000 al año. «Lo tomas o lo dejas», me dijeron. Lo acepté porque necesitaba ingresos, pero dolió. 6 años construyendo una carrera, perdidos por haberme lesionado haciendo mi trabajo. Mi asistente social me explicó, con bastante cuidado, que lo que me habían hecho probablemente encajaba dentro de un despido injustificado. Dijo que había opciones legales, que podía explorar una demanda o al menos consultar con un abogado laboral. El problema era evidente desde el primer segundo, todo eso costaba dinero. Dinero que yo no tenía. Apenas podía cubrir mis gastos básicos, y muchas veces ni siquiera eso. Así que, una vez más, hice lo que siempre había hecho en mi vida, asentí, agradecí la información y me guardé la injusticia en el pecho. No era la primera vez que tragaba algo así. Acepté la pérdida del trabajo, acepté que no habría compensación ni reparación, y volví prácticamente al mismo punto desde el que había empezado años atrás. Empezar de nuevo. Otra vez. Vendí lo poco que aún conservaba de valor, cancelé todo lo que no fuera estrictamente necesario y busqué un departamento más barato, más pequeño, en una zona que no me gustaba, pero que podía pagar. Conseguí un auto usado, con más años que comodidad, pero que al menos arrancaba cada mañana. Me senté una noche entera frente a una libreta y armé un presupuesto casi obsesivo. Anoté cada gasto, cada suscripción, cada compra mínima. Nada quedaba fuera. No había margen para errores. No había espacio para imprevistos. Mi único objetivo era salir del agujero, centímetro a centímetro, sin volver a caer. Felipe y Camila fueron fundamentales durante esa etapa. No solo me ayudaron físicamente a mudarme, cargar cajas y subir muebles por escaleras estrechas, sino que también fueron un apoyo constante. Me dejaron quedarme con ellos más tiempo del que yo me sentía cómodo aceptando. Cada vez que intentaba devolverles algo de dinero, se negaban. Decían que no hacía falta, que ya habría tiempo para eso. Yo sabía perfectamente que no cualquiera haría algo así. Mientras tanto, mi madre seguía enviándome mensajes de vez en cuando. Nada profundo. Nada importante. Preguntas sueltas sobre fechas, celebraciones, compromisos familiares. Comentarios genéricos, como si todo estuviera bien. Como si no me hubieran dejado solo cuando no podía ni caminar bien, cuando no podía trabajar, cuando pedí ayuda directamente y me dijeron que no. Y yo respondía. Siempre respondía. Porque, aunque doliera admitirlo, seguían siendo mis padres. Porque cortar por completo todavía me parecía demasiado definitivo. Hasta que llegó Acción de Gracias. Mi madre me escribió preguntando si iría a cenar. Dudé antes de responder. Sabía que sería incómodo. Sabía que probablemente nadie mencionaría nada importante. Aún así, dije que sí. Comer solo me parecía peor. Felipe incluso me ofreció pasar la fecha con su familia. Me dijo que no le debía nada a nadie, que no tenía por qué exponerme a ese ambiente. Agradecí la oferta, pero sentía que necesitaba ir. Verlos. Confirmar algo que ya sospechaba desde hacía tiempo. Cuando crucé la puerta de la casa, lo entendí todo sin que nadie dijera una sola palabra. El living estaba completamente renovado. Un sillón enorme, nuevo, caro. Un televisor gigante montado en la pared. La cocina ya no era la misma, mesadas de granito, electrodomésticos modernos, una remodelación evidente. Todo hablaba de dinero. De mucho dinero. De decisiones recientes.
Sentí una presión fuerte en el pecho. Mientras yo había contado monedas para pagar el alquiler, ellos habían estado invirtiendo en mejoras. Sebastián estaba ahí, relajado, satisfecho, usando ropa de marca. Me dio un abrazo incómodo, rápido. Mi madre iba de un lado a otro con el pavó, concentrada en los detalles. Mi padre estaba cómodo en un sillón reclinable nuevo, mirando fútbol, como si nada hubiera pasado. Apenas me saludó. Durante la cena, nadie mencionó mi lesión. Nadie preguntó cómo estaba. La conversación se mantuvo superficial, casi ensayada. Yo movía la comida en el plato, observando cómo mi familia actuaba como si el último año no hubiera existido. Hasta que Sebastián empezó a hablar de una casa. No un departamento. Una casa. Mis padres lo estaban ayudando a comprar. Hablaban de tasas, de hipotecas, de oportunidades en el mercado. Yo hacía cuentas mentales que no cerraban. Nada cerraba. ¿Lo están ayudando a comprar una casa?, pregunté. El silencio fue inmediato. Claro, respondió mi padre. No puede quedarse aquí para siempre. ¿Cuánto?, insistí. Mi madre intentó minimizarlo. Solo un poco para la entrada. 50.000, dijo Sebastián, sonriente. Es increíble, ¿no? 50.000. Sentí algo romperse por dentro. Qué generoso, dije, sin emoción. Mi padre se tensó. No empieces, Matías. ¿En qué es diferente?, pregunté. Cuando yo no podía trabajar, dijeron que no había dinero. Mi madre explicó que lo habían estado ahorrando durante años. ¿Para él?, pregunté. No hubo respuesta. Entonces siempre tuvieron el dinero, dije. Simplemente no era para mí. Sebastián intentó justificarlo. Siempre confían en ti. Tú siempre puedes. Ahí estaba otra vez. La frase de siempre. Yo era el fuerte. El que no necesitaba apoyo. Lo necesité, respondí. Dormí en un sofá 3 meses. Vendí mi auto. Reventé mis tarjetas. Arruiné mi crédito. Necesitaba ayuda y ustedes me dejaron solo, obligándome a arreglármelas mientras guardaban dinero para comprarle una casa a él. Recuerdo perfectamente cómo el rostro de mi padre empezó a ponerse rojo, tenso, como si la conversación se le estuviera yendo de las manos. Tomamos una decisión sobre cómo usar nuestro dinero, dijo, con un tono duro. Eres un adulto. No tienes derecho a decirnos qué hacer con nuestras finanzas. Asentí despacio. Tenía razón en una cosa. Tienes razón, respondí. Es su dinero. Gástenlo como quieran. Pero no esperen que yo finja que esto está bien. Y tampoco esperen que siga apareciendo en las cenas familiares como si nada hubiera pasado. No hubo gritos después de eso. No hubo despedidas. Simplemente me levanté y me fui. Ni siquiera tomé mi abrigo. Salí de la casa, me senté en el coche y me quedé ahí durante casi 20 minutos, respirando hondo, tratando de calmarme antes de conducir de regreso a casa. De eso han pasado 8 meses. Desde ese día, no he vuelto a hablar con ellos, salvo por algunos intercambios de mensajes que no llevaron a nada. Al principio intentaron el camino de la culpa. Mi madre me enviaba textos larguísimos, llenos de discursos sobre la familia, sobre cómo la sangre es lo más importante y lo heridos que estaban porque yo me había vuelto distante. Párrafos enteros diciendo que siempre me habían querido, que no entendían por qué me estaba alejando, haciéndose pasar por la parte lastimada, como si yo fuera el que había causado todo. Mi padre fue más directo, más frío. Mensajes cortos, casi mecánicos. Ya estás grande para hacer berrinches por decisiones familiares, decía uno. Hicimos lo que creímos mejor para Sebastián. Tienes que seguir adelante. Seguir adelante. Como si no me hubieran dejado solo en medio de una crisis médica real. Como si no hubieran mirado hacia otro lado mientras yo intentaba sobrevivir. Sebastián solo me mandó un mensaje. 2 palabras. Perdón, hermano. Nada más. Ni una llamada. Ni una explicación. Probablemente lo escribió sentado en el sofá nuevo que mis padres le compraron para su casa recién estrenada. Ahí fue cuando decidí concentrarme por completo en reconstruir mi vida sin ellos. Empecé a trabajar horas extras siempre que podía. Mi supervisor fue flexible conmigo porque ya había demostrado ser confiable. Comencé a tomar turnos los sábados con pago extra, y muchas semanas terminaba trabajando entre 55 y 60 horas. El ritmo era agotador, brutal incluso, pero era necesario. Cada cheque lo dividía con precisión, una parte para pagar deudas y otra para reconstruir mi fondo de emergencia. Hice una hoja de cálculo detallada donde registraba cada dólar, cada deuda, cada meta. Felipe se burlaba y lo llamaba mi presupuesto de venganza. Y, en cierto modo, tenía razón. Poner mi vida en orden era la mejor forma de responderle a mis padres. Además, conseguí un segundo trabajo a medio tiempo los fines de semana.
Un antiguo compañero había iniciado un pequeño negocio de consultoría de inventarios y necesitaba a alguien que conociera bien los sistemas. Eran apenas 3 horas los domingos por la mañana, contando stock y organizando almacenes de negocios locales, pero esos $400 extra al mes iban directo a pagar deudas. Era agotador. Trabajo de lunes a viernes, horas extra los sábados, consultorías los domingos. No tenía vida social. Salí con una mujer durante un par de meses, pero se cansó de que yo siempre estuviera ocupado. No podía culparla. ¿Quién quiere estar con alguien que trabaja los 7 días de la semana? Aún así, los números empezaron a moverse en la dirección correcta. Las tarjetas de crédito bajaban, el fondo de emergencia crecía, el puntaje crediticio subía punto por punto. Alcancé metas que antes parecían imposibles: liquidar una tarjeta completa, superar los 650 puntos de crédito, juntar los primeros $1000 de emergencia. Felipe se convirtió en el hermano que nunca tuve. Familia real. Familia elegida. Me ayudó a armar un plan financiero, me presentó a un amigo suyo asesor financiero que me dio consejos gratis, y me sostuvo mentalmente en los peores momentos. Su familia me incluyó en todo: cumpleaños, fiestas, reuniones improvisadas. Nunca me hicieron sentir una carga ni un caso de caridad. Así es como funciona la familia, me dijo Camila una vez, cuando intenté agradecerle por enésima vez. Nos apoyamos. No solo cuando es fácil, sino cuando es difícil. Eso es lo que lo hace real. Sus hijos empezaron a llamarme tío Matías. Me hacían tarjetas de cumpleaños y de Navidad con dibujos de crayones. El más pequeño, Benjamín, me preguntó una vez por qué no pasaba las fiestas con mi otra familia. Porque ellos no son realmente mi familia, le dije. Ustedes lo son. ¿Y qué nos hace familia si no somos parientes?, preguntó. Felipe, que había escuchado la conversación, intervino. La familia no es solo sangre, campeón. Es quien aparece cuando más lo necesitas. Benjamín lo pensó unos segundos, se encogió de hombros y volvió a colorear. Pero esas palabras se me quedaron grabadas. Mi crédito empezó a recuperarse más rápido de lo que esperaba. Todos esos pagos puntuales acumulándose. Para el 6.º mes ya había liquidado todas mis tarjetas. Ver el último saldo en cero fue mejor que cualquier Navidad. Incluso se me escaparon unas lágrimas al ver la confirmación del pago. En el trabajo me promovieron nuevamente a un puesto de supervisión, con un aumento de salario hasta los 48,000 al año. No era lo que ganaba antes de la lesión, pero estaba subiendo otra vez. Mi jefe me llamó aparte después del anuncio y me dijo que había observado cómo enfrenté la adversidad, que eso hablaba de mi carácter, y que ese tipo de personas eran las que él quería en puestos de liderazgo. Ese reconocimiento significó más de lo que jamás sabrá. No era caridad. Era mérito. También encontré un mejor departamento, en un barrio decente. 2 habitaciones, porque quería espacio de verdad. Tenía un balcón donde podía sentarme por las tardes y simplemente respirar. Sin compañeros de piso, sin favores, solo un lugar propio, pagado con mi dinero. Firmé ese contrato con un orgullo que no sentía desde hacía años. Finalmente, compré un auto usado, confiable. Nada lujoso, pero mío. Cada paso, cada logro, lo había conseguido solo. Sin ellos. No era nada lujoso ni llamativo. Un Honda Civic usado, con poco más de 80.000 kilómetros, pintura ligeramente desgastada y un interior sencillo, pero mecánicamente impecable. Lo había revisado con calma antes de comprarlo, preguntando todo lo necesario, asegurándome de que no escondiera problemas. Lo pagué al contado, usando cada billete que había ahorrado trabajando turnos extra durante meses, sacrificando fines de semana y noches de descanso. El vendedor se quedó mirándome con sorpresa cuando saqué el sobre con el dinero. No hizo ningún comentario, pero su expresión lo decía todo. No era común ver a alguien pagar así, sin financiamiento, sin cuotas, sin letras pequeñas. Para mí, ese momento significó mucho más que comprar un auto. Fue una prueba tangible de que estaba volviendo a levantarme. Me sentí orgulloso. Era la primera compra importante que hacía completamente por mi cuenta, sin depender de nadie. Durante meses había estado saliendo lentamente del agujero en el que me dejaron la lesión, la pérdida del trabajo y, sobre todo, el abandono de mi familia. No había sido fácil. Hubo semanas en las que apenas dormía, días en los que dudé de mí mismo. Pero ahí estaba, avanzando paso a paso, apoyado solo por personas que realmente habían demostrado que les importaba mi bienestar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía control sobre mi vida. Pensé que lo peor había quedado atrás. Me equivoqué. 2 semanas después, mientras estaba en casa organizando cuentas y planificando el mes siguiente, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas así. Suelo dejarlas pasar. Pero algo, una corazonada tal vez, me hizo atender.
Hola. Del otro lado reconocí la voz casi de inmediato. Era Sebastián. Sonaba distinto. Tenso. Forzado. Como alguien que intenta sonar tranquilo mientras se está desmoronando por dentro. Empezó hablando despacio, con una cortesía incómoda, como si estuviéramos retomando una conversación interrumpida el día anterior y no después de meses de silencio. Me preguntó cómo estaba. Dijo que esperaba que me estuviera recuperando bien. Preguntó por mi trabajo, por el departamento, incluso si estaba viendo a alguien. Preguntas superficiales, de compromiso. Ninguna tenía peso real. Ambos sabíamos que no había llamado para eso. Después de varios segundos incómodos, soltó un suspiro. Mira, sé que las cosas han estado raras entre nosotros. Y con nuestros padres. Debí llamarte antes, pero, después de Acción de Gracias todo fue incómodo. ¿Hay algún motivo concreto para esta llamada, Sebastián? Le pregunté, sin rodeos. Hubo un breve silencio antes de responder. Sí. Estoy en una situación complicada y pensé que tal vez podrías ayudarme. Sentí una tensión inmediata en el estómago. Estuve a punto de colgar. Parte de mí quería hacerlo. Pero otra parte necesitaba escuchar hasta dónde llegaba esto. ¿Qué situación? Entonces empezó a hablar rápido. Demasiado rápido. Me explicó que estaba teniendo problemas con la casa. Con la hipoteca. Que su trabajo ya no era tan estable como pensaba. Desde enero le habían reducido las horas y apenas lograba cubrir los gastos básicos. Se quejaba de las facturas de servicios, del costo de mantener una casa grande, de los gastos de la comunidad, de los impuestos que no había calculado bien. Todo se acumulaba. 3 habitaciones implicaban calefacción, electricidad, mantenimiento constante. No había previsto nada de eso. Estoy atrasado casi 3 meses con la hipoteca, confesó. El banco ya mandó cartas. La última habla de iniciar el embargo si no pago el próximo mes. Podía escucharlo respirar con dificultad. Claramente llevaba tiempo guardándose eso. ¿He hecho de todo?, continuó. Tomé turnos extra cuando pude, dejé de gastar en cualquier cosa innecesaria, vendí algunas cosas, pero no alcanza. Lo siento, respondí. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? El silencio que siguió fue largo. Pesado. Esperaba que pudieras prestarme algo de dinero. Solo para ponerme al día. Tal vez unos 5.000. Te los devuelvo. Podemos hacer un contrato si quieres. La incredulidad me golpeó de lleno. Mi propio hermano, el mismo que había recibido $50.000 de nuestros padres mientras yo me recuperaba solo de una lesión que me dejó sin ingresos, ahora me estaba pidiendo dinero. El mismo que apenas me escribió en meses. Déjame ver si entendí bien, dije con calma. Mamá y papá te dieron 50.000 para comprar una casa que no puedes pagar. Estás atrasado 3 meses. No hemos hablado en casi un año. ¿Y ahora me llamas para pedirme 5.000? Estoy desesperado, respondió. No sé qué más hacer. ¿Les pediste ayuda a ellos? Silencio. Uno que no necesitaba explicación. No pueden, admitió. Tienen problemas económicos. Eso cambió todo. ¿Qué tipo de problemas? No sé todos los detalles. Algo salió mal con el trabajo de papá. Inversiones que no funcionaron. Perdieron mucho dinero. Están vendiendo la casa. Sentí un vacío en el pecho. ¿La casa? Sí. Se mudan a un departamento pequeño. Necesitan el dinero para cubrir deudas. Todo empezó a encajar. Se habían gastado sus ahorros ayudándolo a él. Luego las cosas salieron mal. Sin respaldo, tuvieron que vender su casa. Y ahora Sebastián estaba a punto de perder la suya porque ya no podían rescatarlo otra vez. Sobre el préstamo, intentó retomar. No, lo interrumpí. No te voy a prestar dinero. Ni 5.000 ni 5. Matías, por favor, rogó. Voy a perder la casa. Entonces la perderás. Debiste pensarlo antes de comprar algo que no podías mantener. ¿De verdad vas a dejar que quede en la calle por un rencor? Esto no es rencor, respondí. Es consecuencia. Intentó hablar de familia, de apoyo, de unidad. Me reí. Una risa seca, amarga. ¿La misma familia que me dejó solo cuando estaba lesionado? ¿Esa familia? Ya te pedí perdón. Un mensaje de 2 palabras no es una disculpa, le dije. Y ahora solo llamas porque necesitas dinero. Arréglatelas solo. Colgué. 2 días después, el teléfono volvió a sonar. Era Paula, mi madre. Me habló de Sebastián, de su miedo, de su situación. Le dije que no lo ayudaría. Se indignó. Me llamó frío. Le recordé que cuando yo necesité ayuda, también era el presente, y no hicieron nada. Nuestra situación era distinta, argumentó. Tenían 50.000 guardados, respondí. Solo eligieron no usarlos conmigo. Entonces alguien tomó el teléfono. Era tío Ricardo.
Y por su tono, supe que esa conversación no iba a ser corta, ni amable. Podía escuchar la conversación incluso antes de que terminara de poner el teléfono en mi oído. La voz de mi padre se filtraba al fondo, tensa, medida, como si cada palabra estuviera cuidadosamente controlada para no salirse de un guión que ya había ensayado. Matías, dijo finalmente, tu madre y yo tomamos decisiones en su momento pensando que eran las mejores. No vamos a disculparnos por ayudar a tu hermano a salir adelante. Respiré hondo antes de responder. No estaba alterado. Al contrario, me sentía extrañamente tranquilo. No te estoy pidiendo una disculpa, le dije. Fueron ustedes quienes me llamaron, ¿recuerdas? Hubo una breve pausa, seguida por un suspiro cargado de impaciencia. Te llamamos porque necesitamos que seas razonable. Sebastián necesita $5.000. Si no los consigue, va a perder la casa. Tú estás en una posición en la que puedes ayudarlo, y estás eligiendo no hacerlo por rencor. No, respondí con calma. Estoy eligiendo no hacerlo porque no es mi responsabilidad. Sebastián es adulto. Ustedes también lo son. Yo no soy un banco. Y aunque lo fuera, no prestaría dinero a personas que ya demostraron que no saben administrarlo. Eso lo encendió. Eso es lo que está mal con tu generación, disparó. No tienen ningún sentido de obligación familiar. No pude evitar soltar una risa corta, amarga. ¿Mi generación? Dije. Eso viene de alguien que me vio luchar y decidió no hacer nada. Papá, yo sí tengo obligaciones familiares. Conmigo mismo y con las personas que realmente estuvieron cuando las necesité. Ustedes ya no entran en esa categoría. Escuché cómo mi madre tomaba el teléfono. Su voz ya no era firme. Sonaba más baja, más frágil. Matías, estamos en problemas. Problemas de verdad. Tu padre perdió su trabajo hace 6 meses. Hemos estado gastando nuestros ahorros. Por eso estamos vendiendo la casa. Pensábamos ayudar a Sebastián a mantener la suya y mudarnos con él por un tiempo, hasta estabilizarnos. Todo encajó de golpe, como piezas cayendo en su lugar. Habían quemado sus ahorros ayudando a Sebastián a comprar una casa que no podía pagar. Mi padre perdió el empleo. Ahora estaban sin dinero y su plan era mudarse con él. Solo que Sebastián estaba a punto de perder la casa. El plan B se estaba derrumbando, y necesitaban que yo lo rescatara. Suena realmente difícil, dije. Lamento que estén pasando por eso. Mi madre se apresuró. ¿Entonces, nos ayudarás? Absolutamente no. El silencio al otro lado fue pesado, casi físico. ¿De verdad vas a dejar que tus padres terminen sin hogar? Espetó mi padre. Igual que dejaste que yo te dejara luchar solo cuando te lesionaste y perdiste tu trabajo y tus ahorros. Sí, respondí. Exactamente eso. Resuélvanlo. Son personas ingeniosas. Encontrarán la forma. Matías, por favor. Ya terminé con esta conversación, interrumpí. No me llamen otra vez para pedirme dinero. No me llamen en absoluto, a menos que estén dispuestos a reconocer lo que hicieron y por qué estuvo mal. Hasta entonces, no tenemos nada más de qué hablar. Colgué. Bloqueé sus números. Bloqueé el de Sebastián también. Luego me senté y me serví un trago, porque las manos me temblaban. Esa misma noche me llamó Felipe. Como si de algún modo supiera que lo necesitaba. Le conté todo. Escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, dijo. Bien hecho. Ellos tomaron sus decisiones. No pueden culparte ni manipularte para que arregles el desastre que dejaron después de haberte soltado la mano. Suspiré. Una parte de mí se siente terrible. Al final, son mis padres. Ser padre no te da un pase libre para tratar mal a tus hijos y luego exigir ayuda cuando te conviene, respondió. Les diste la oportunidad de ser familia cuando tú los necesitaste. Dijeron que no. Ahora tienen que vivir con esa decisión. Tenía razón. Lo sabía. Aún así, protegerme se sentía extraño, casi como si estuviera haciendo algo mal. En los días siguientes empezaron a llegar mensajes de parientes que apenas conocía. Tíos, tías, personas con las que no hablaba desde hacía años, de repente muy preocupados por la unidad familiar y el perdón. Evidentemente, mis padres habían activado la cadena de llamadas, haciéndose pasar por víctimas. Verónica, prima de mi madre, me escribió. Me enteré de la situación con tus padres. La están pasando muy mal y necesitan el apoyo de la familia. La sangre es más espesa que el agua, Matías. Le respondí. La frase completa es, la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. Significa que los vínculos elegidos pueden ser más fuertes que los familiares. Curioso como siempre olvidan esa parte. El tío Ricardo llamó directamente. Ni siquiera saludó. Tu madre me llamó llorando. Dice que te niegas a ayudarlos cuando están a punto de perderlo todo. Así no te criamos. Con todo respeto, tío Ricardo,
Le dije, usted no me crió. Me ve 2 veces al año en reuniones familiares. No sabe cómo fue realmente mi relación con ellos. Pero son tus padres. Te dieron la vida. Me dieron la vida y luego me dijeron que me las arreglara solo cuando necesité ayuda. Solo estoy siguiendo su ejemplo. Gruñó frustrado y empezó un discurso sobre respeto, obligaciones familiares y arrepentimiento. Los típicos argumentos de culpa que usa la gente que no vivió la historia, pero se siente con derecho a juzgarla. Lo dejé terminar. ¿Ya terminó? Le pregunté. Tengo que prepararme para ir a trabajar. Ya sabe, eso que hago para mantenerme solo, como me enseñaron mis padres. Después de eso, silencio. Ni de él, ni de Verónica, ni de la mayoría de los mensajeros que mis padres enviaron. Llegaban, lanzaban su reproche, yo respondía, y desaparecían de vuelta a sus vidas cómodas. Uno incluso tuvo el descaro de escribirme. Te dieron la vida. Lo mínimo que puedes hacer es ayudarlos ahora. Contesté. Me dieron la vida y luego me dijeron que me arreglara solo. Solo estoy aplicando su filosofía de crianza. Nunca respondió. Pasaron 3 semanas sin noticias de mis padres ni de Sebastián. Entonces llegó un correo desde la cuenta de mi madre, con el asunto, por favor, lee esto. Era larguísimo. Empezaba con culpas, amor, deber familiar. Luego pasaba a acusarme de rencoroso y terco. Decía que siempre había sido el hijo difícil. Pero al final había algo distinto, casi honesto. Tu padre y yo tenemos miedo. No sabemos qué va a pasar. Cometimos errores contigo, y lamentamos si te sentiste solo durante tu lesión, pero necesitamos ayuda ahora. Por favor, no nos abandones como crees que te abandonamos. La disculpa estaba enterrada bajo tanta justificación que casi no contaba. Aún así, me tomé 2 días antes de responder. Escribí y borré muchos mensajes hasta decidirme. Papá, mamá, entiendo que tengan miedo. Sé lo que se siente, porque yo pasé por eso no hace mucho. La diferencia es que yo tuve que resolverlo completamente solo, mientras ustedes tenían opciones y eligieron no usarlas para ayudarme. No, me sentí desamparado durante mi lesión. Lo estuve. Pedí ayuda y me dijeron que no. Tenían ahorros y decidieron que era más importante comprarle una casa a Sebastián que ayudar a su otro hijo durante una crisis médica. Fueron elecciones que ustedes tomaron en pleno uso de su libertad. Y así como acepto que hayan decidido priorizar ciertas cosas, también asumo mi derecho a definir hasta dónde llego yo. Durante mucho tiempo entendí que no podía depender de ustedes, no porque quisiera, sino porque me lo dejaron claro con hechos. Esa lección no fue agradable, pero fue efectiva. Hoy sé que involucrarme en su situación económica solo repetiría un ciclo que ya conozco, yo sosteniendo, yo cediendo, yo cargando con consecuencias que no me corresponden. No hay enojo en esta decisión, ni deseo de castigo. Hay distancia, porque es lo único que me permite mantenerme en pie. Les deseo sinceramente que encuentren una salida. Sé que la encontrarán, porque siempre lo han hecho cuando se trata de ustedes. Pero no voy a ocupar el rol de salvavidas. No esta vez. Aprendí a cuidarme solo, porque así me formaron, incluso sin proponérselo. Después de enviar ese mensaje, cerré la computadora y supe que no había nada más que decir. No bloqueé por rabia, sino por necesidad. Algunas puertas no se cierran con golpes, sino con silencio. Han pasado ya varios meses. Por comentarios aislados supe que dejaron la casa y que ahora viven en un departamento pequeño. Sebastián terminó perdiendo la suya y volvió a depender de ellos. 3 adultos compartiendo un espacio reducido, reorganizando una vida que se les desarmó más rápido de lo que esperaban. Una tía me llamó un día, no para reprocharme nada, sino simplemente para preguntar cómo estaba. Me dijo que había escuchado muchas versiones, pero que algunos no necesitaban explicaciones. Habían visto suficiente a lo largo de los años. Colgué esa llamada con una sensación extraña, pero buena. No alivio, no triunfo. Claridad. Entendí que soltar no siempre es abandono. A veces es la única forma de seguir adelante sin romperse por dentro.